Cordial saludo. Mi nombre es Edgar Nicolás Fuentes Alfonso. En el día de hoy vengo a presentarles mi trabajo de grado en modalidad trabajo monográfico, Estado del arte del uso de mallas electrosoldadas como refuerzo de sistemas estructurales sismorresistentes. Mi director fue el ingeniero Juan Manuel Lizarazo Marriaga. Vengo a hablarles hoy sobre la introducción, el objetivo de la investigación, la historia de las mallas electrosoldadas en el mundo, sus fundamentos como la fabricación y sus propiedades mecánicas, investigaciones en el ámbito internacional y en Colombia, y normatividad internacional y colombiana, ensayos de tensión, conclusiones, recomendaciones y las referencias consultadas. Primero vamos a hablar sobre qué es una malla electrosoldada. El Comité de la CI 439 define las mallas electrosoldadas como un refuerzo prefabricado, el cual consiste en una serie de barras de acero trabajados en frío o en caliente, soldados entre sí por una soldadora por resistencia eléctrica, en cuadrículas, ya sean cuadradas o rectangulares, por máquinas soldadoras automáticas continuas. Este material se emplea como refuerzo en concreto en losas, muros y carreteras. El objetivo general de la investigación fue realizar un análisis detallado del estado del arte del uso de mallas electrosoldadas como refuerzo en sistemas estructurales. Específicamente se buscó revisar la literatura científica actual sobre el uso de las mallas, establecer las limitaciones y ventajas de las mismas, identificar posibles áreas de mejora y recomendaciones para futuras investigaciones en este campo y generar un reporte técnico sobre el uso de mallas electrosoldadas en estructuras de concreto. Primero vamos a hablar de la historia de las mallas y estas surgen primero con el concreto reforzado, ya que Joseph Lambot en 1849 creó un bote que es el primer material de concreto reforzado que se conoce. Posteriormente, los ingenieros alemanes Weiss y Baueger compraron las patentes de los derechos de Monnier y publicaron el primer artículo de concreto reforzado titulado Das System Monnier. En 1891, el ingeniero Elihu Thomson patentó en Estados Unidos el método por resistencia eléctrica y en 1901 John Perry también patentó y presentó documentos para una patente en una máquina que pudiera fabricar cercas a través de alambres trefilados. Esto permitió que la malla se empleara en la construcción y sobresale su uso en losas. Por ejemplo, traemos un ejemplo y es el Empire State Building, que empleó para las losas de concreto reforzado como refuerzo malla electrosoldada. Posteriormente, la industria buscó cuantificar la resistencia al corte de la soldadura de las mallas y el ingeniero Bradbury, en a mediados de 1950, presentó ante el mundo el dispositivo que hasta hoy en día se usa para cuantificar esta propiedad mecánica. Las mallas y se producen a través de un proceso de estirado en frío o trefilado, bajo la ASTM A1064, la NTC 5806. Este proceso consta de estirar mediante un dado, por medio de un dado, un alambre y reducir su diámetro. Esto provoca, en punto de vista mecánico, que el material aumente su resistencia, pero disminuya su ductilidad, es decir, la capacidad de deformarse ante la carga máxima. Posteriormente al trefilado se tiene un enderezado y un corte, un electrosoldado que se realiza por electrodos y por una presión de contacto y una intensidad de corriente definida. Finalmente después se dobla o se enrolla y se corta dependiendo de la distribución del cliente. Y pues al final se hacen pruebas de calidad para mirar las propiedades mecánicas y se lleva a una venta y una distribución y se emplea ya en los materiales de elementos estructurales de concreto reforzado. Las propiedades mecánicas más importantes de la malla son el módulo de elasticidad, el esfuerzo y deformación de fluencia, esfuerzo máximo de deformación uniforme, esfuerzo y deformación de fractura, la ductilidad, la elongación, la reducción de área y la resistencia al corte en la unión soldada. Traigo a colación que los ensayos como la STM E370 y la STM E8 definen y proponen las recomendaciones y especificaciones para realizar estos ensayos. Y pues de estos ensayos salen las curvas de esfuerzo de formación que se miden ya sea por máquina universal accionada una carga en el espécimen y la deformación mediante dispositivos como los extensómetros o las galgas extensiométricas. Otra propiedad muy importante es la metalografía que permite ver mediante técnicas ópticas la estructura y los granos y la microestructura del acero en la malla. Sobresale que en la malla se presentan dos microestructuras importantes, la ferrita asociada al mineral de hierro, la perlita asociada al mineral de carbono, y dependiendo del plano de corte del material y su pulido, se observan granos ya sea por el trefilado, alargados en el plano de trefilado, o
más homogéneos y redondos en el plano transversal al refilado. También tenemos la dureza, que es la capacidad de un material de medir su deformación plástica localizada, y pues esta se suele usar se suele realizar bajo las normas ASTM 92. Traemos un ejemplo y es una huella en forma de diamante originada por un dispositivo con un diamante en una superficie pulida de malla electrosoldada. Investigaciones en el ámbito internacional, como las lideradas por Grisek en 1994 y Ayub en 1994, muestran que, pues, si comparamos la curva de esfuerzo de formación de la malla electrosoldada con barras corrugadas dúctiles, la utilidad de la malla es muy limitada. Si bien en este artículo por Ayub se emplean y se comparan galvanizados o recocidos, aumenta un poco la utilidad de la malla, pero aún así sigue siendo muy inferior a la requerida por las barras dúctiles. También tenemos curvas de esfuerzo de formación medidas en el 2016 y en el 2021, donde también pues se contrasta y se compara y se ve ese aumento un poco en la utilidad por galvanizado o recocido. En este artículo se compara las curvas de esfuerzo de formación de las mallas versus las curvas de esfuerzo de formación de las barras de acero corrugado. Se observa pues que las mallas lo mismo presentan una utilidad limitada, no presentan una zona de plastificación definida y pues su deformación a la uniforme a la carga máxima está entre máximo alrededor del 3 o el 4%. La elongación, el autor la propone en función del área nominal debido al proceso de trefilado y sobresale que pues él clasificó la utilidad de acuerdo al código modelo FIP 2010, donde pues se encuentra que las mallas electrosoldadas tienen una capacidad de utilidad clase A, que es la más mínima establecida en el código modelo, y en cambio las barras corrugadas dúctiles tienen una clasificación B o D, las cuales son pues las ideales en nuestros aceros. Otra investigación muy importante caracterizó los cambios en la microestructura debido a la unión soldada y se observa pues que por el proceso de soldadura hay unos cambios microestructurales en la malla y hay unas concentraciones de esfuerzo donde se ven unos ablandamientos en la zona afectada por el calor y unos aumentos en la dureza en la unión soldada. En Colombia, investigaciones lideradas por el ingeniero Julián Carrillo también mostraron que pues en nuestras mallas colombianas presentan una poca utilidad en comparación a barras de refuerzo corrugado. Instituciones como el CER propusieron en el año 2018 limitar, por ejemplo, los muros estructurales de concreto reforzado debido al uso de estos refuerzos y a la utilidad limitada de estos sistemas. Otra investigación realizada en la Universidad del Norte contrasta los mismos curvas de esfuerzo de formación de ductilidad muy limitada en las mallas y sus propiedades microestructurales. El Código Internacional ACI 318 en el 2019 estableció y prohibió el uso de mallas electrosoldadas empleadas en elementos estructurales que requieran disipación de energía especial. Solo se pueden utilizar como refuerzo acortante. Si comparamos la norma STM A1064, que es la que produce las mallas trefiladas, con la A706 de barras corrugadas, encontramos que pues esta norma no establece ni un requerimiento mínimo de elongación, ni tampoco establece una composición química mínima del porcentaje de carbono, factores importantes en la medición de la utilidad. Por otro lado, nuestra NSR10 establece que en los ensayos técnicos, si se emplean mallas o cualquier acero de refuerzo, se debe también reportar el porcentaje de elongación. Y en aceros, como se vio en la anterior imagen, mínimo deben presentar una deformación entre el 10, el 12 o el 14% dependiendo del diámetro. La NT6 5806 de nuestras mallas trefiladas tampoco establece un requerimiento mínimo de elongación, no establece una composición mínima del carbono, solo establece unos mínimos para la fluencia y para el esfuerzo de atracción y una reducción de área. El ICONTEC en la NTC 2043, que se actualizó en este año, en el 2024, tiene cosas positivas y es que estas mallas electrosoldadas son hechas a partir de barras corrugadas dúctiles, donde se establece un requerimiento mínimo de elongación y establece un contenido de carbono. Y también establece que las mallas electrosoldadas específicamente se deben hacer con máquinas automáticas calibradas para realizar el proceso de electrosoldado, que garanticen una buena soldadura. En la investigación se realizaron 24 ensayos de tensión a diferentes especímenes de mallas electrosoldadas con unión soldada y sin unión soldada de diámetros de 6, 7 y 8.5 milímetros. En esta investigación se midieron variables como el módulo de elasticidad,
deformaciones, afluencia, uniforme y fractura, y esfuerzos de fluencia, esfuerzo máximo y de fractura. Se muestra una imagen representativa de los ensayos de las curvas típicas de esfuerzo de formación en cada diámetro estudiado, en los modos de fractura. Algunas probetas fallaron cerca de la unión soldada y se presentó una zona de estricción de aproximadamente 10 milímetros y pues se asoció al modo de falla, un modo de falla frágil. Se comparó el esfuerzo versus el área nominal, donde encontramos que pues los esfuerzos de fluencia son mayores a los 550 megapascales para todos los especímenes. Sin embargo, el esfuerzo máximo es muy cercano al de fluencia, es decir, no hay un endurecimiento por deformación amplio, y después se presenta un fenómeno de fractura donde este esfuerzo es inferior a los dos esfuerzos de fluencia y máximo. Por otro lado, se encontró que la deformación de fluencia promedio en los especímenes está alrededor del punto 0.05. Después, la deformación uniforme está entre el 2% y el 3%, suele aumentar en función del diámetro y esto se asocia al proceso de trefilado. Y finalmente, la deformación de fractura también tiende a aumentar en función del diámetro. Sin embargo, si bien el material presenta una amplia deformación a la fractura, esta deformación se produce cuando la carga disminuye, por ende se asocia a un modo de falla frágil. Si bien es importante tener en cuenta esto si se quiere estudiar a futuro el modo de fractura del material. Como conclusiones tenemos que los ensayos de tensión realizados en este estudio confirmaron las propiedades mecánicas de las mallas electrosoldadas realizadas por otras investigaciones a nivel nacional e internacional. Se determinó que la intersección soldada no afectó significativamente el esfuerzo de fluencia, la resistencia máxima o el alargamiento en la fractura. Sin embargo, de acuerdo con la literatura estudiada, se presentan cambios microestructurales en la misma, lo cual puede generar concentraciones de esfuerzo. Por otro lado, todas las muestras ensayadas a tensión superaron los valores mínimos de esfuerzo de fluencia y esfuerzo máximo especificados por ASTM A106424. La deformación de fluencia en este material, calculada mediante el método de la compensación, está en el rango de 0.05 a 0.06 milímetros por milímetro, lo cual es superior a la deformación unitaria de fractura del concreto no confinado, con un valor de 0.03 establecido por el ACI 318. Las mallas electrosoldadas se caracterizan como un material frágil, ya que no presenta un punto de fluencia y grandes deformaciones ante el esfuerzo máximo. Por el contrario, presenta un endurecimiento por formación a una deformación unitaria entre 0.02 y 0.03. Después de la carga máxima presenta grandes deformaciones, pero debido a un ablandamiento por deformación en la zona de estricción, lo cual desde el punto de vista de la falla del material es una falla súbita y por ende frágil. Las muestras de malla electrosoldada de 6 milímetros y 7 milímetros no cumplen con los requisitos de ductilidad de la clase A del código FIP modelo 2010, mientras que las muestras de 8.5 milímetros estiradas en frío se clasificaron como clase A. La falta de ductilidad que muestran las mallas electrosoldadas en frío respalda el argumento a favor de prohibir su uso en aplicaciones de diseño y construcción de elementos de concreto reforzado que requieran alta ductilidad, por ejemplo, en edificaciones con grandes demandas de ductilidad en regiones de alta actividad sísmica. Recomendaciones. En este estudio se encontró la importancia de estudiar las mallas electrosoldadas debido a su uso en el diseño y construcción de concreto reforzado. Con la caracterización de las propiedades mecánicas de mallas electrosoldadas, se recomienda para futuras investigaciones realizar análisis estructurales en elementos de concreto reforzado que hayan sido diseñados y construidos empleando este material como acero de refuerzo. Es muy importante estudiar las propiedades mecánicas de las mallas fabricadas bajo la norma NTC 2043. Las referencias consultadas para esta investigación y muchas gracias por su tiempo.